Muy buenas tardes y bienvenidos a este pequeño canal en una entrevista que voy a hacer a un interno de la universidad, si no me equivoco, San Martín de Porres, ¿verdad? Sí. Es Roberto Carlos. Roberto, por favor, preséntate. Buenas tardes, Juan Carlos. Mi nombre es Roberto Adolfo Campos Anticona. Tengo 30 años, soy interno de medicina de la Universidad San Martín de Porres. En un futuro quisiera especializarme en anatomía patológica y estoy a tus órdenes. Dime las preguntas que tú desees que yo conteste. Muchas gracias. Si es bueno automedicarse o no. Sí. Eh, mi, primera, Está bien. mi primera pregunta va con base a lo que dije al inicio: ¿es bueno automedicarse? No, ningún uso de fármacos de manera indiscriminada o de manera personal es correcto. ¿Por qué? Esto va a generar en el organismo de la persona, como bien muchos de ustedes saben, todo fármaco genera efectos adversos, efectos secundarios, que al usarse sin un control estimado puede generar problemas a futuro a la persona, tanto en cómo se metaboliza este fármaco como los efectos adversos pueden afectar a esta persona en sí. Por eso no es correcto usar o automedicarse de manera que la persona no conozca o no sepa de este fármaco cuáles son sus efectos. Ok, y también justo va acompañada esta siguiente pregunta: ¿cuáles son los riesgos de la automedicación? Bueno, la automedicación, como yo te estaba indicando, dependiendo de cómo se metaboliza y dependiendo de cuál es el uso de este fármaco, puede generar diversos efectos secundarios. Como sabemos, acá en el Perú hay muchos fármacos que se emplean de manera indiscriminada, de los cuales los que más se usan son los antibióticos, y también es uno de los mayores problemas que ahorita tenemos en el sector salud, que es con el tema de los antibióticos para la terapia para la TBC, siendo la TBC una de las enfermedades más complejas que tenemos o que manejamos en el país. Muchos de estos fármacos, nosotros, sobre todo los antibióticos para la TBC, son los que nosotros tenemos que mantener incólumes para que no genere una resistencia, porque sabemos que la resistencia a la TBC puede ser muy complicada, sobre todo los que son los fármacos que más se usan para la terapia de la TBC, que son los famosos pues isomiazida y la rifampicina, que son nuestra columna principal para lo que es la terapia para la TBC. Y en algunos lugares estos fármacos se venden indiscriminadamente, lo cual genera pues estos problemas de resistencia. Y cuando hay resistencia en estos fármacos son los mayores problemas. Luego tenemos los otros fármacos que se usan más, que son el paracetamol, que también puede generar un daño hepático a futuro, o algunos omeprazole, las inhibidoras de bomba de protones, que es el omeprazol, que son fármacos que no generan un gran efecto secundario, pero sí generan un gran sesgo en el tratamiento de las personas que pueden tener gastritis por infección de Helicobacter pylori. Puesto que al usar los omeprazoles de manera indiscriminada, digamos, se puede decir que generan esta falsa sensación de seguridad para la infección de Helicobacter, y esto a futuro puede dar que la gastritis pueda generarse una úlcera y una complicación peor, que sería un tema de cáncer de estómago por infección a Helicobacter pylori. Por eso no es correcto el uso de fármacos de cualquier índole de manera indiscriminada. No es correcto, no es bueno, y genera esta cantidad de efectos adversos que pueden ser diversas o diferentes. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta también: ¿qué factores son los que influyen en una automedicación? Bueno, lo que mayormente se da cuando es tema en hospitales, cuando llegan los pacientes, es primero desconocimiento del uso de los fármacos, el poco interés del tratamiento previo o el poco interés a ir a las consultas, que tiene mucho que ver pues con el tema de mejor voy nomás a sacar la botica, me dan algo, yo lo compro y ahí queda. El desconocimiento de no, este me puede hacer mal o esto me puede hacer bien, que solo es el conocimiento o el interés en el boticario. Pero a veces también esto mucho tiene que ver con el tema digamos, gubernamental. Muchas personas sienten a veces que ir al hospital, por lo sobrecargado que está el sector salud, puede ser un problema en el tema pues de que tengo que hacer mi cola, me va a demorar media hora, me va a demorar 3 horas en que me atiendan. Entonces es un conjunto de distintos problemas, tanto del usuario, que es de la persona que se siente mal, como a veces también del sistema gubernamental del sector salud, que a veces está tan sobrecargado que las personas cuando van sienten que no se les puede dar un tratamiento. Entonces es un conjunto de muchas situaciones que pueden generar este problema. Muchas gracias. ¿Cómo se puede evitar este problema de la automedicación?
Bueno, lo que se trabaja mucho en los que es la salud pública, sobre todo en los que son centros de salud primarios, que son las postas, también llamadas, en estos lugares mucho se trata de trabajar con el tema de los centros de abastecimiento o las boticas cercanas a este centro de salud, que se habla y se le indica que tales fármacos no se tienen que vender o si necesariamente se tienen que vender con receta y otros que sí se pueden vender, digamos, de un libre consumo para el público. Entonces, estos fármacos tú los puedes conversar, se coordina, esto es lo que está trabajando ahorita el ministerio, porque es el tema de la coordinación tanto del centro de salud, de la posta con la comunidad, y ese apoyo es lo que se está tratando de manejar para que no haya pues este consumo o este uso inadecuado de los fármacos en las zonas y también pues educar a la comunidad, sobre todo por eso la atención primaria es muy importante en estos temas que tiene que ver con lo que es las postas o el sector salud en el primer nivel, es la prevención. Y mi otra pregunta también va, ¿cuáles son los tipos de automedicación que puede haber en cada persona? Bueno, en lo que es tipos de automedicación, como te digo, hay distintos tipos, pero lo que más prima acá en el Perú es el tema del desconocimiento, es de la persona que va, llega o compra lo primero que se lo dan y se lo toma, por la fe o lo que creen las personas en lo que sería, pues yo creo en lo que me dice el boticario y eso voy a tomar y ahí espero hasta que luego se complica y vienen las complicaciones mayores. Eso es lo que más prima. Y la automedicación en bebés y en niños menores de edad, obviamente, ¿cómo se...? Bueno, eso es, como te digo, todo tipo de automedicación es incorrecto. En los niños genera un efecto también muy malo. ¿Por qué? Porque al no tener una dosis exacta, tú sabes que, o como lo se han indicado, todo fármaco está dado por una dosis específica según el peso, la talla y la persona, como lo tiene que tomar. En los menores de edad es igual. Los niños no están dados para tener terapias así, que se les pueda dar al primer cosa que uno puede dar. No, el niño tiene que tener una terapia establecida por su tamaño, por su desarrollo y sobre todo cómo es su nutrición. Muchos de los casos de los problemas de los niños que tienen problemas inmunológicos o problemas de infecciones congénitas es por el tema de la falta de nutrición dada por el tema de la leche materna. La leche materna, aunque muchas personas no sepan, es una base muy importante para lo que es el desarrollo de la seguridad, de la salud del niño. Y a veces eso es uno de los grandes problemas que también como sociedad tenemos mucho que mejorar, porque la lactancia materna es primordial y a veces no se le da y se le da fórmulas y a veces el tema de los antibióticos también genera un problema porque el niño no necesita eso, sino que necesita otras cosas y la autoterapia no da de una manera correcta. En el caso de que, en esos casos que ahora a la mayoría de familias peruanas tienen un botiquín, estos tienen varios fármacos, pero estos necesitan, requieren de lo que es una receta esencial o que se necesite para que puedan tomarlos en sí, en esta... No, normalmente los fármacos que se recomiendan para un botiquín de emergencia son fármacos de uso regular, o sea, no son fármacos de emergencia, no es como nosotros que tenemos fármacos que se emplean dependiendo de la situación del paciente. Fármacos regulares que son en un botiquín no son mayormente no son fármacos con receta, son fármacos estándar, fármacos regulares como para la fiebre, para el dolor o para manejar una situación de emergencia establecida, más no son fármacos para un tema de tratamiento. Los que son para tratamiento sí son con una receta médica, eso sí se tiene que ir a una consulta y eso se le tiene que dar que esto tú tienes que tomar. Pero lo que son para un botiquín de emergencia, que se encuentren ese tipo de fármacos, es muy raro, normalmente no se da. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente es posible realizar, o sea, poder tener nosotros lo que es una automedicación responsable. Eh, Sería extraño, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tristemente vivimos en un punto donde las personas no tienden a tener un régimen establecido en lo que es el tratamiento. Y lo hemos visto muy seguido acá en el Perú con el tema de los tratamientos con antibióticos. Acá en el Perú, sobre todo el Ministerio de Salud, ha votado leyes para que, como te decía, el tratamiento para la TBC, que es sobre todo pues los fármacos que más usamos, que son la isoniazida y rifampicina, se han estado vendiendo de manera indiscriminada y estos fármacos no deberían venderse así. Y tristemente esto es lo que generó un gran problema en lo que es el tema de la TBC multidroga resistente,
o medianamente resistente. Entonces, no se ha dado, acá en el Perú tristemente no se ha dado, en muy pocos países se puede decir que hay una automedicación responsable, casi ninguno. ¿Y por qué? Porque el paciente a veces no respeta, no tiene este manejo, entonces Bueno. no se da. Ok, entonces, ¿y la automedicación en mujeres embarazadas? ¿Cómo se da esto de acá? ¿Cómo se le debería recetar o cómo en todo caso? Acá en las mujeres embarazadas es un caso muy complejo. ¿Por qué? Porque en las mujeres embarazadas nosotros ya tenemos, en lo que es el tema de sector salud, tenemos lo que manejamos el FDA, la clasificación de fármacos, que nosotros lo categorizamos por escalas que pueden ser la escala A, la escala B, la escala C, la escala D y la escala X. Las embarazadas son personas muy sensibles al consumo de fármacos. ¿Por qué? Porque muchos de estos fármacos pueden generar daños en el desarrollo del embrión o del feto, y por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué fármacos implementar en cada zona o en cada situación específica del embarazo. Por eso no es correcto la automedicación de ningún tipo o de ninguna índole en una mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que tomar fármacos que se le recomienda tanto el ginecólogo que está llevando su caso o el ginecobstetra, que es el médico que está revisando su caso en el centro de salud en el cual está dando sus controles. Por eso es muy importante en las mujeres embarazadas que querramos o no tener un control periódico y constante. Muchas mujeres no saben, pero es recomendable mucho que el control de sus embarazos, mínimo una mujer tenga 6 controles, o 5 o 6 controles previo al embarazo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ver cuáles han sido las complicaciones, cómo es la ubicación del feto o cuáles son los problemas del desarrollo. Y que una mujer se automedique no es bueno, y peor todavía en el periodo de embarazo, porque puede generar problemas tanto para ella como para el feto o para el producto, dependiendo de cómo es. Ok, entonces en todo caso, una mujer embarazada no se le receta fármacos Sí durante... se le puede recetar fármacos, pero son específicos, como te dije, dependiendo de la escala. Nosotros trabajamos por escalas en lo que es mujeres embarazadas. En las escalas nosotros estamos divididos según los rangos, que es el rango A, rango B, rango C, rango D y rango X. Como sabemos, no sé si te puedo explicar, el rango A son fármacos que ya están en estudios, se han dado pues en estudios controlados y que no han demostrado riesgos y que se les pueden dar a una mujer de manera adecuada, sobre todo en su periodo de embarazo. En estos fármacos mayormente vemos pues, lo que son las vitaminas, los ácidos fólicos y algunos fármacos que se dan para su manejo de manera correcta. Los que son de rango B son que no hay riesgos descritos para el feto de la persona y mayormente son fármacos que se usan pues como la amoxicilina, el ácido clobulánico, la ampicilina que se pueden implementar. El rango C son que no pueden descartarse un riesgo fetal, sino que estamos en este punto donde pueden generar problemas teratogénicos en algunos casos como efectos secundarios. Entonces, estos son ya fármacos más complejos. Los rangos D, que ya son, digamos, que si hay un indicio de un riesgo fetal, que se genera un problema que pueden generar, que pueden dar pues, un posible beneficio a la madre, pero un gran riesgo. Y los rangos X, que ya están totalmente contraindicados para el embarazo, que estos sí no se pueden dar sin ningún motivo, salvo que ya pues esté en riesgo la vida de la madre. Ok, esa sería bueno, esa era la última pregunta que me la respondiste. Muchas gracias y gracias por haber aceptado esta invitación a este pequeño espacio para que me puedas responder estas preguntas y estas dudas que la mayoría de gente no tiene un conocimiento mayor. Y eso es todo. Muchas gracias, Roberto.